Bueno, después del estrés que provoca no poder conectarse con la persona con la que teníamos previsto y lograrlo, vamos a tratar de bajar el nivel de estrés para conversar con Inés Abdel Rasek, directora del Instituto Palestino para la Diplomacia Pública, una ONG independiente basada en Ramallah. Es palestina, Inés es palestina, nacida en Francia, de padre palestino refugiado, que pudo volver a su país con su familia en 1994. Inés cursó estudios en Buenos Aires y en Barcelona. Y bueno, ¿por qué? Vamos a hablar con ella. Parece evidente, ¿no? Israel lanzó más de 10.000 bombas contra la Franja de Gaza en una semana, el doble de las que Estados Unidos lanzó en Afganistán en un año. Hay otros datos que podríamos compartir, pero preferimos no demorarnos y darle ya, para nosotros, los muy buenos días, las muy buenas tarde-noches, creo, para Inés. Muy buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días. Bien, ¿me escuchan? Te escuchamos perfectamente, con un poquito de delay, obviamente, pero te escuchamos perfectamente. Inés, ¿dónde te encontramos en esta jornada? Sí, estoy en Ramallah ahora y es la tarde. Gracias por invitarme. No, gracias por aceptar esta invitación para tratar de entender. A diario aquí nos llegan informaciones muy diversas y por lo general los medios hegemónicos trasladan solo una parte de esa información. Queríamos poner la mirada más amplia, por eso te convocábamos esta mañana. ¿Cuál es la situación en realidad? Nosotros veíamos hoy algunos datos que son absolutamente preocupantes, pero que permanentemente quedan desactualizados, además. Sí, la verdad es que la situación en Gaza es horrorosa. Los amigos con los cuales todavía podemos hablar, la verdad, porque casi la totalidad de la población está sin electricidad, sin internet, sin conexión, entonces es muy difícil también hablar con ellos, pero la situación nunca ha sido peor. Y hablamos de un territorio que ya estaba bajo bloqueo total, ¿no? Desde 16 años. Uh-huh. Y la situación ahora es horrorosa, de tal punto que la gente tiene que beber agua del mar, no hay bastantes bolsas para los muertos, están enterrados todos en fosas comunes, y los hospitales ya no pueden funcionar y recoger a los heridos. Es realmente terrible y se prepara una invasión terrestre por Israel, que ha llamado 1 millón de personas a desplazarse. Esto claramente es una limpieza, es un plan de limpieza étnica, y ahora los expertos legales también dicen que, claro, hay un plan de genocidio, y yo no uso esta palabra muy ligeramente, uh-huh, pero es lo que está pasando. Hablaste de 1 millón de personas desplazadas, ¿es correcto lo que escuchamos? O sea, lo que pasó es que Israel ha llamado, ha pedido a la ONU de desplazar uh-huh, a 1,1 millones de personas del norte de Gaza al sur de Gaza. Uh-huh. Y la ONU, claro, dijo que esto es imposible, esto es una catástrofe humanitaria. Uh-huh. Los palestinos, obviamente, ya sabemos que es un plan ya no se trata de responder a Hamas o al ataque del 7 de octubre. Uh-huh. Se trata de un plan de largo plazo de desplazar y de forzar la expulsión de los palestinos. En 1948 mi familia y cientos miles de palestinos fueron echados de Palestina, y ahora se repite la historia. Ahora, muchos palestinos rechazaron de irse porque no tienen dónde ir. O sea, otra vez, es un territorio muy chiquitito, y la gente ya estaba bajo bloqueo, es una prisión al aire libre, entonces no hay ningún lugar seguro. Entonces mucha gente se fue por el sur sin saber muy bien dónde estar seguros. Lo que se confirmó es que Israel bombardeó las rutas que la gente tomaba del norte al sur,
y está bombardeando también el sur, donde ha dicho la gente de refugiarse. Entonces todo esto es claro que hay un intento de erradicar la Franja de Gaza, y otra vez no se trata de unos objetivos militares o de respuesta a un ataque, y esto hay que parar. Todos los palestinos, la sociedad civil, las organizaciones de derechos humanos hablan a un cese al fuego y a parar este genocidio que está desarrollando enfrente de nuestros ojos. Uh-huh. Inés, uno se pregunta, tú disculpá la ignorancia en la mirada tan distante que podemos tener, o en lo personal que puedo tener, pero parece como que el ataque de Hamás hubiera sido la excusa perfecta para este ataque de Israel. Sí, este ataque de Hamás, muchos de los medios y de las personas lo presentan como el punto de salida, el punto de donde empiezan las cosas, ¿no? De empiezo, pero no lo es. Uh-huh. O sea, hay que ver que otra vez esto se contextualiza dentro de no solo 75 años de desposesión y humillación y violencia contra los palestinos, pero hasta el año pasado y los 2 años pasados fueron los más mortales para los palestinos. Más de cientos de palestinos fueron matados por el ejército. Hubo ataques por colonos por toda Palestina. Hubo ataques de los campos de refugiados, ¿no? En Jenin y todo eso, y esto preparó, esta respuesta, este ataque de Hamás, que tomó por sorpresa Israel por el daño amplio que hicieron también a civiles. Uh-huh. Y claro, se puede condenar los muertos civiles. Nadie quiere ver a muertos civiles, pero la población civil que más ha sufrido desde décadas de la violencia son los palestinos. Entonces, la contextualización es esencial para ver que de dónde tenemos que parar esta violencia, porque aquí estamos nosotros para trabajar a cómo construir un futuro justo, y solo se puede construir un futuro justo reconociendo que los palestinos fueron deshumanizados totalmente, y esta deshumanización, humillación y falta de derechos lleva a comportamientos y actos también deshumanizados y también crímenes. Y la verdad es que saliendo de esto solo se puede hacer parando, terminando la ocupación militar con el apartheid, el sistema apartheid y el sistema realmente de justicia donde vivimos, donde básicamente un palestino no tiene derechos en cuanto a un judío. Cuando uno nace judío tiene más derechos en las leyes, en las instituciones, en todo está institucionalizado, está desigualdades e injusticias, y esto es el punto del cual tenemos que ir para entender lo que está pasando. ¿Y cuál es el rol que juega Estados Unidos en todo esto? Complicidad porque en realidad la impunidad internacional de la cual que tiene Israel desde décadas en cuanto a su violación de el derecho internacional, hablamos de decenas de resoluciones de la ONU desde el 1947 que viola Israel sin ninguna consecuencia. Y entonces los palestinos ahora lo que dicen es que tomamos las cosas en nuestras manos, porque en realidad nadie internacionalmente ha tenido el coraje de hacer solo respetar el derecho internacional y las resoluciones y defender a los derechos fundamentales del pueblo palestino. Y entonces, claro, esta impunidad es más central en el apoyo total que tiene Israel de los Estados Unidos, que hay que recordarlo, mandan 3.8 billones de dólares cada año al ejército israelí como ayuda, y ahora, han bloqueado una resolución para el alto al fuego
en Gaza, y realmente es complicidad, porque cuando uno justifica estos crímenes de guerra, no importa que un grupo palestino armado ha también cometido crímenes de guerra. Estamos en un conflicto asimétrico. Un crimen de guerra es un crimen de guerra, el derecho internacional es el derecho internacional, pero lo que Estados Unidos está haciendo es justificar básicamente el genocidio que está desarrollándose en Gaza, y esto es muy grave. Y los palestinos no van a olvidar este rol de los Estados Unidos, muy dañado. Y esto no es solo palabras y no hablamos de reuniones políticas y de declaraciones. Esto tiene consecuencias muy graves para la población y para nosotros en el terreno. Tú sabes que aquí nos llega una información que este próximo viernes aquí en Uruguay va a haber una marcha por Palestina bajo la consigna Alto al Fuego, basta de genocidio, permitir ingresar la ayuda humanitaria, protección de la ONU a la población palestina. A propósito de la ONU, que tú mencionabas también anteriormente, ¿cuál es el rol que está jugando? Porque a veces da la sensación de que hay declaraciones, pero son desoídas por parte de las naciones. Sí, exactamente. Lamentablemente la ONU solo es la suma de sus partes. La ONU políticamente, está también prisionera de los miembros del Consejo de Seguridad, que son los estados, y los estados poderosos como Estados Unidos, los que ahora mismo están apoyando a Israel incondicionalmente y que tienen esta posición muy grave y peligrosa para el pueblo palestino. Entonces, la ONU, la verdad es que lo que creo que es muy grave es que los palestinos, hay un montón de maneras en que los palestinos luchan para sus derechos. Uh-huh. Ahora se habla de nosotros, nos invita a los medios internacionales y se mira a nosotros, a nuestra causa, cuando hay muertos israelíes. Pero la verdad es que los medios mainstream nos invitan solo cuando hay muertos israelíes, aunque la violencia es cotidiana y hay muertos palestinos todos los días. Y eso, lo que pasa es que, claro, esta deshumanización y esta focalización sobre la violencia de los palestinos hace olvidar que hay un montón de iniciativas pacíficas, no violentas de los palestinos también. O sea, la resistencia a la ocupación tiene muchas distintas maneras, y la ONU fue una de las avenidas en que, la verdad, todo el liderazgo palestino, también como la población, ha usado y ha intentado usar, pero siempre lo que pasa es que, claro, la ONU solo puede activar cuando los Estados miembros tienen la voluntad política. Entonces, lo que necesitamos, especialmente de estados del sur global, porque ya sabemos que los Estados Unidos y Europa ya apoyan Israel incondicionalmente. Lo que necesitamos es, claro, países como Brasil, Uruguay, Colombia, a juntarse y a decir y a apoyar un poco más a levantar, decir que hay que respetar el derecho internacional, que hay que avanzar con unas iniciativas políticas que toman en cuenta y centran los derechos de los palestinos, los derechos nacionales y los derechos individuales, y eso tiene que ver, se necesita también a tomar por responsable el que tiene el poder y el control, y es el régimen israelí al final. Ayer nos preguntábamos, hablando de estos temas, ¿quiénes se benefician de este tan extendido conflicto? Y luego te voy a preguntar algo con respecto a la población palestina, pero en primer lugar me interesaba hacerte esta consulta. ¿Quién se beneficia ahora de los últimos eventos? No, en general, a lo largo de todos estos años, ¿no? Es decir, ¿quiénes se están beneficiando de todo esto?
Mira, al final el Estado de Israel y los israelíes han vivido muchos años. Por eso este ataque es tan sorpresa para ellos, porque ellos, con su control y la verdad del sistema de la supremacía judía que han creado en Palestina, la vida para ellos será muy normal y libre, ¿no? Tienen todos los derechos, pueden desplazarse de Jordania a Tel Aviv y al mar sin ver a un palestino. Hay un muro, o sea, controlan todo, de manera en que los israelíes no tienen que ver a un palestino y no tienen que pensar en el conflicto. Pero para los palestinos el conflicto es cuestión de vida o muerte. Y diciendo esto, otra vez es muy importante decir que tenemos que destacar entre las poblaciones judías a través del mundo y claro, no tomarles por responsable de la política de Israel, pero Israel en sí mismo lo que hace es que instrumentaliza y habla en el nombre de todos los judíos del mundo. Y eso es muy peligroso porque, claro, puede hacer incrementar el antisemitismo, etcétera, pero esto es culpa de un régimen que realmente ha implementado y ha desarrollado en el terreno un sistema que en las leyes, tanto como en las prácticas, es supremacista judía sobre millones de personas. Y entonces, hay varios para explicaciones del por qué tienen apoyo internacional, pero eso es la realidad, que en realidad los estados, especialmente occidentales, están apoyando a un régimen de apartheid, a un régimen de supremacista, porque para ellos la seguridad de Israel como un régimen supremacista o lo de apartheid es más importante que la humanización y del pueblo palestino, e intentar mirar a qué solución podríamos encontrar para que en realidad todos los pueblos y todos y todas podríamos vivir aquí con derechos y con justicia y con libertad. Inés, ya para finalizar, porque nos quedamos sin tiempo, dejé para este momento consultarte algo que debe ser muy difícil de responder, porque desde aquí por lo menos es muy difícil de imaginar cómo es para la población palestina vivir un día y otro y otro y otro con la incertidumbre de si mañana vamos a estar acá o no, si vamos a tener la vivienda que hoy tenemos, si el escenario va a ser el mismo y seguramente no. ¿Cómo es vivir en esa permanente angustia e incertidumbre? Sí, es una buena manera de ponerlo. Yo creo que la incertidumbre hace parte también de la coerción, ¿no? de este control, de esta inseguridad. En realidad los palestinos viven todos en una especie de inseguridad, que sea física, psicológica, social, donde o no saben de qué mañana estará. Hay que decir también que, yo hablo de una posición muy privilegiada dentro de los palestinos, dentro de la sociedad palestina, y desde Ramallah, que es la ciudad que tiene un poco más de seguridad que las otras dentro de la ciudad, pero hay que decir que también parte del régimen israelí lo que ha hecho es esta división, esta fragmentación forzada de los palestinos, como lo vimos en África del Sur, como lo vimos, claro, con los indígenas de Estados Unidos en su tiempo, o los aborígenes en Australia. Lo que hacen los israelíes es que nos separaron, nos aislaron en distintos territorios. Ahora les puedo decir que yo no puedo salir mucho de Ramallah porque todas las ciudades están desconectadas entre sí, hay checkpoints y hay colonias judías israelíes alrededor de todas las ciudades palestinas. Entonces nos han puesto como en unas reservas, en unos bantustans, y entonces hay una fragmentación que hace que un palestino en Gaza vive una realidad distinta de un palestino en Jerusalén o de un palestino en Ramallah,
y esta fragmentación es lo que también es bueno, dividir para conquistar, ¿no? Para controlar, es también parte de la política para impedir la unificación de los palestinos y para impedir que nos organicemos como nación para nuestra libertad. Entonces, bueno, los que nos dicen ahora, los de Gaza, es realmente, si salen a la calle, la urgencia, como dijeron, es parar el genocidio y parar los bombardeos y la guerra a corto plazo, pero a largo plazo hay que repensar políticamente cómo se piensa la situación en Palestina y tomar coraje político para realmente una solución política que pueda garantizar los derechos de los palestinos. Inés, te quedamos muy agradecidos por este informe y vamos a tratar de seguir de cerca el tema y seguramente convocarte nuevamente para actualizarnos más permanentemente sobre este tema. Muchas gracias.